la nuca para que nos enderece la oreja. Porque nos tira para adelante, ¿viste? ¿Cómo están? No solamente saludo a los que están presentes acá, sino también a los que nos están viendo y escuchando allí a través entonces del internet, en una forma virtual en este momento. Voy a poner el cronómetro. Me encantó porque el primer coro que empezamos cantando justamente es el tema que en esta noche quiero compartir con ustedes. Empezamos cantando: la única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, Señor. Y es increíble porque justamente sobre esto quiero compartirles en un pasaje que es uno de mis pasajes favoritos y que siempre digo, la Biblia es algo inagotable. Usted puede leer cientos de veces el mismo pasaje, y lo digo sin exagerar, y siempre va a encontrar una enseñanza nueva, porque es así la palabra de Dios. Es tan actual como el periódico de mañana y es viva y es eficaz. Y cuando usted abre la Biblia, usted está abriendo el único libro en este mundo que cuando se abre su autor está presente, porque allí está Dios para ministrar a nuestros corazones. Lucas capítulo 5, vamos a meditar en esta noche. Lucas capítulo 5. Allí entonces vamos a encontrar en el título, ¿sí?, que se denomina la pesca milagrosa. Voy a poner aquí el cronómetro, ¿verdad?, para entonces respetar el tiempo. ¿Ok? Así lo vamos a poner. Acá Lucas capítulo 5, entonces vamos a leer allí la palabra de Dios. ¿Están listos? Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret o de Galilea, sí, también es el mismo, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, escuchen esto, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Aquí vienen entonces los 3 versículos que vamos a considerar. Escuche bien. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, que en esta noche tú hables a nuestros corazones. Gracias por traernos hasta este lugar. Gracias por aquellos que están sintonizando, Señor, y están siguiendo este culto allí en una forma virtual. Sabemos que nada es casualidad, que tú vas a ministrar conforme a nuestras necesidades. Que así sea, para la gloria de tu nombre. Oramos convencidos y pidiéndote que no nos dejes salir de la misma manera que entramos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me encanta porque en estos versículos sencillos que vamos a mirar, vas a ver entonces cómo Jesús tiene como propósito con este milagro. Hay 32 milagros que el Señor, o que cuentan, un evangelio escrito por 4 autores, ¿sí?, o lo que conocemos por los 4 evangelios. Hay 32 milagros. Esto no significa que Jesús solamente hizo 32. Si ustedes van al evangelio según San Juan, allí en el capítulo 20, versículo 30, dice que Jesús hizo otras muchas señales, ¿sí?, delante de sus discípulos, pero que no están registrados. ¿Por qué? Añade luego el autor, Juan, en el capítulo 21, verso 15, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, y uso una hipérbole, no cabrían los libros en el mundo para escribir acerca de ellas. Por lo tanto, 32 milagros fueron suficientes para que el Señor entonces cumpliera cada uno de los propósitos con el cual los hacía. Y en este caso tiene un propósito muy especial, porque va a ser el milagro que el Señor va a utilizar para luego entonces llamar a estos hombres
para ser sus discípulos. Y aquí entonces ellos comienzan a verle como maestro, pero el propósito del Señor era que justamente le viesen como quién es Él, el Señor. Y aquí entonces vamos a mirar cómo el Señor usa este milagro con ese propósito. En primer lugar, para hacerle ver a Pedro, ¿sí?, que Él es el Señor que está marcando o llevando adelante un plan. Fíjense qué interesante que el Señor Jesucristo pide a Pedro su barca. Era algo muy importante. Pedro había sido pescador toda su vida. Su herramienta de trabajo predilecto preferida, ¿sí?, y única, era una barca. Pero el Señor sube en esa barca y de repente, después de hablar a la multitud, le dice lo siguiente a Pedro: boga mar adentro. Hasta ahí no había ningún problema. Pero lo siguiente que le dice a Pedro, entonces realmente a él lo inquieta. Le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para pescar. Escuche bien lo que le está diciendo. El momento en que el Señor le dice, era ya ni siquiera en la última vigilia de la noche. Las vigilias de la noche eran de 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana era la última vigilia de la noche. Y el momento especial en que los pescadores usaban justamente allí entonces la última parte de la noche, y cuando entraba entonces el sol a levantarse para iluminar el día. Y de esa manera entonces los pescadores, unos estaban adentro y otros afuera, y los que estaban afuera podían divisar los cardúmenes entonces de los peces, y le decían señas a los que estaban entonces en la barca hacia dónde debían echar las redes. Pasado ese horario era imposible pescar, porque era el momento en que los peces subían del fondo hacia la orilla. Luego de esa hora se iban a lo profundo. Entonces no era el momento para pescar. Entonces allí viene el dilema de Pedro. Y allí entra entonces un diálogo de Pedro con el Señor. Pero no le llama Señor, le dice así: maestro, maestro. Ahora, Lucas usa una palabra que es muy particular. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra. Y es entonces que le está llamando, claro, por su fama, por la multitud que le seguía, le está diciendo, así como tú eres el jefe, o aquel que tiene una importancia más allá de un enseñador común y corriente. Pero en realidad está haciendo eso como brindándole un honor a quien estaba en su barca. Y allí le dice: Señor, mira, maestro, toda la noche hemos pescado. Y te aseguro que tiramos con todo, con lombriz, con anguila y hasta con choro. ¿Sí? Tendría que trasladarlo a nuestro tiempo. Y ¿sabes una cosa? No hemos pescado nada. Ni un zoco, ni una vieja del agua. Nada, nada. Pero ahí la palabra hemos trabajado significa arduamente, más de lo normal. Estamos hablando de viejos lobos del mar que estaban diciéndole: no hemos pescado nada. Yo me imagino el rostro del Señor. Mire, dentro de la interpretación bíblica hay una regla que a mí me encanta, que dice: interprete según la atmósfera del texto. ¿Qué significa esto? Que debemos ir y trasladarnos a la escena misma que el texto nos cuenta. Mire, le invito a que hagamos eso. Y póngase en el lugar de Pedro. Usted viene siendo un pescador de años. Usted ha estado trabajando toda la noche y no ha sacado nada. Y de repente se encuentra con alguien que le dice, en el horario en que no era para pescar, que tire las redes, y le dice algo para pescar. Y así dice: maestro, nada hemos pescado. Nada. Y el Señor lo habrá mirado como diciendo: Pedro, yo sé que no pescaste nada, porque está todo fríamente calculado, Pedro. Tenías que ir a la noche y no ibas a pescar nada, porque yo tenía que estar acá en este momento específico de la historia, contigo en la barca, teniendo este diálogo. Lo primero, Él es Señor de un plan perfecto, y escúcheme bien, por favor, querido hermano, de un plan perfecto diseñado desde antes de la fundación del mundo. Si usted cree que hay casualidades en la vida, está completamente equivocado. No hay casualidades, hay causalidades. Todo sucede por una causa o una razón. Por eso Job hace una pregunta: ¿sucedió algo que el Señor no mandó? En el libro de Job.
Allí está esa pregunta. ¿Por qué? Porque entonces la respuesta está implícita. No. Si usted va a Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios hablando, el Señor hablando, dice: mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Él es el Señor del tiempo. Él es el Señor de la historia. Por lo tanto, la historia del hombre es la historia de Dios. Y Él tiene el cuidado y el control de toda esa historia. Mire, hermanos queridos, nosotros nos llamamos, los hermanos libres nos llaman los dispensacionalistas, porque nosotros creemos que hay 7 periodos de tiempo bien establecidos y marcados en las Escrituras. Y cuando uno lee la Biblia, se sorprende cómo en cada uno de estos periodos de tiempo de dispensación vemos el señorío majestuoso de Dios sobre toda la historia y sobre todos los acontecimientos. Este era el momento. El Señor sabía que Pedro no había sacado nada, porque el Señor mismo había mandado a los peces que ni se acercaran a la red de estos pescadores. Porque el Señor mismo estaba no solamente con los peces ordenándolos, sino también al lago. No fue un momento de viento ni tampoco de ola, sino de calma total. Porque Él no solamente controla la historia del hombre, sino también todo lo que pasa en la naturaleza. Él es el Señor que nosotros debemos entender y al cual nosotros debemos conocer. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente hay una angustia, una ansiedad. Carlos se refería a esto en cuanto a la gente de este mundo. Y quiero decirle algo: si usted piensa que este virus es no solamente sembrado o inventado, o que surgió porque sí, a Dios le tomó por sorpresa, está completamente equivocado. Y fue que los chinos lo hicieron. Miren, como un amigo me decía, ¿cómo me hubiese gustado que los chinos aparecieran en el jardín del Edén? Le dije, ¿por qué? Porque si Adán y Eva hubiesen sido chinos, ¿sí?, no hubiesen querido el fruto, sino que lo hubiesen agarrado a la serpiente y lo hubiesen comido, me decía, ¿no? Entonces no hubiera habido pecado. Mire qué tremendo el humor que tenemos todavía en medio de la pandemia. Pero es así. ¿Pero por qué? Porque a Dios no le llama nada por sorpresa. Él está al cuidado y al control de todos los acontecimientos. Y usted tiene que entender, hermanos queridos, yo y juntos debemos entender que Él es Señor. Que Él es Señor. Y aquí la palabra que Lucas emplea es Kyrios, dueño absoluto de todo y el que está sobre todos y por sobre todos. Es increíble, hermano querido, cómo el Señor le llama a Pedro la atención para que él entienda que ese era el momento en que debía trabajar en su corazón para que él lo dejara de ver como maestro y lo pasara a mirar como el Señor. El Señor que gobierna sobre todas las cosas. Y sabe, ese es el Señor que usted y yo tenemos. Y uno puede descansar en ello, hermano querido. Dice Isaías capítulo 26, versos 3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿cómo dice? Sabe que cuando nosotros tenemos paz, cuando nuestro pensamiento está centrado no en quién soy yo, no en quién es el hombre, sino en quién es Él. Él es el Señor. Él es el Señor que no solamente controla el paso del tiempo, sino también que controla a todos los prominentes de este mundo. Me encanta cuando en Daniel capítulo 4, verso 32, el profeta hablando con Nabucodonosor, un rey poderoso de ese tiempo, que es humillado justamente por Dios, Daniel le dice, no vas a salir de esta condición hasta que no reconozcas que el Dios de los cielos reina sobre, o es Señor sobre el reino de los hombres. No se preocupe quién gobierne lo que está haciendo, lo que dejó de hacer o lo que puede llegar a ser. Usted no se preocupe si está gobernando tal o cual partido de tal o cual pensamiento. Quien está sobre ese pensamiento siempre fue y será el Señor. Y nunca ningún hombre va a poder ir en contra de lo que Él ya estableció. Si usted cree que todo esto que está pasando es fruto de la casualidad, está equivocado. Es parte de un plan perfecto diseñado y que se está cumpliendo a cabalidad. Estamos en la dispensación eclesiástica o la era de la iglesia, si usted quiere llamarle. Algunos le llaman de la gracia. La gracia estuvo siempre y siempre va a estar. Y esto va a terminar entonces con el arrebatamiento de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación. Y hasta que llegue el arrebatamiento, querido hermano, nosotros, la iglesia, aquellos que hemos conocido a Cristo como Salvador, que vamos a ser arrebatados, así nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante,
¿Por qué vamos a ser arrebatados? Para no experimentar lo que se viene y se conoce como la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Y todos los acontecimientos entonces que nosotros vamos a poder ver, tenemos que entender que no suceden por casualidad, sino que tienen un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. Y el propósito no solamente era ministrar a Pedro, sino también a todos sus compañeros. Eran 4 los primeros que el Señor llamó: Pedro, su hermano Jacob, Juan y Andrés. Y a ellos entonces los desafió. Por eso es que el Señor, cada cosa que hace tiene un propósito. Yo no sé cómo llegaste a este lugar. Yo no sé en qué situación estás, pero sí quiero decirte que todo lo que está pasando en tu vida no escapa de la mirada y de los propósitos del Señor. Por eso, si hay algo que debes preguntarle al Señor, no solamente es por qué estoy así, sino para qué, Señor, qué quieres lograr en mi vida. Y te puedo asegurar que una de las razones principales es que vos puedas conocerle en la dimensión de lo que Él es y quiere ser para tu vida y para mi vida. Y Él quiere que no solamente le conozcas como Salvador de tu vida, sino que avances hasta conocerle como el Señor verdaderamente de tu vida. Por eso las situaciones y circunstancias no suceden por casualidad. Dios tiene un propósito que está cumpliendo en vos conforme a su promesa, allí en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero no solamente, Señor, de lo que estaba pasando así en ese momento en el mar, ¿no? No solamente Él es el Señor de un plan, sino también Él es el Señor de la provisión. Me encanta porque, ¿sabes? Le dice a Pedro lo siguiente: echa la red para pescar. Fíjense, en toda la noche hemos estado pescando y nada hemos sacado, Señor, nada. Pero en ese momento, aquellos peces que habían estado alejados de la red de Pedro, ¿sí?, escuchan la palabra del Señor para pescar. ¿Sabes qué? Un cardumen entero de los peces más codiciados del mar de Galilea se acercan a la única red que estaba en ese momento en ese lago. Había 3 peces que los pescadores anhelaban sacar: las sardinas, que se mencionan en San Juan capítulo 6 en el milagro de las 5,000 personas. 5 panes y 2 peces. Luego estaba el beni, que se llamaba lo que hoy conocemos como la carpa, un pez grande. Pero el pez más codiciado era el mus, así se llamaba el mus, o el pez de San Pedro. Y ese era entonces el más ansiado, el más buscado, porque era el más comercializado. Y aquellos entonces fueron los peces que el Señor hizo que entraran en la red de Pedro y de los que componían la compañía, o lo conocido como los hijos de Zebedeo. Y miren qué interesante, hermanos queridos. ¿Por qué les digo esto? Porque no habían pescado nada y de repente estaban pescando todo. ¿Sabe? Vivimos en días de mucha dificultad. En San Juan capítulo 16, verso 33, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y una de las aflicciones es que justamente por mirar la televisión y por escuchar muchas veces noticias, te puedo decir algo: tenga cuidado con lo que ve y lo que escucha. Porque yo conozco hermanos que desde la mañana se levantan y prenden el canal de noticias y hasta que no se acuestan no dejan de ver noticias. Y sabe una cosa: todas estas noticias no son buenas, no vaticinan ninguna expectativa ni esperanza, al contrario, son pesimistas. Y muchas veces esas noticias cargan nuestra mente y nuestro corazón. Y una de las cosas que te van a decir y que realmente está sucediendo es el caos y el conflicto que está habiendo a nivel mundial. Una de las razones, dicen, ¿sí?, realmente creo que es así, de los propósitos de este virus es justamente suprimir la población mundial. ¿Por qué? Porque los recursos se están acabando. El otro día leía y escuchaba una noticia cómo el agua ya está entonces siendo cotizada en la bolsa de Nueva York. O sea, ya están entonces poniéndole precio a un líquido vital como es el agua. Se están acabando entonces los alimentos, sí. La mortandad está creciendo por causa de la hambruna, sí. ¿Sabe una cosa, querido hermano? Usted y yo podemos estar tranquilos. Porque hay alguien que está sobre todas las cosas. Y es alguien que nos tiene bien. Si no, para evidencia, los haría poner de pie y se darían cuenta
que muchos de un templito casi estamos cerca de una catedral. Argentina ha crecido, es el país número 1 en la obesidad en el mundo a causa de la pandemia. ¿Será cierto, che? ¿Ah? Yo creo que, ¿sabe una cosa? Nosotros podemos decir, Señor, yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar. Porque en medio de la pandemia, en medio de una crisis, tú nos has sostenido y nos has sustentado. Estamos orando por la iglesia, por hermanos que han perdido su fuente de trabajo, que han quedado sin sus empleos. Y te quiero animar, querido hermano, porque esto va a continuar. Porque esto no es que va a mejorar, esto va a ir en un mayor deterioramiento. ¿Por qué? Porque así está profetizado. Por eso la Biblia es la única ventana para mirar hacia el futuro. Y en ese plan profético vienen entonces días en donde realmente el hombre, por su rechazo de Dios, quiere leerlo allí en Romanos capítulo 1, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Por cuanto el hombre no le quiere la gloria a Dios, Dios entonces lo entregó al hombre a su pensamiento y a su razonamiento, y así está el mundo, porque el hombre está así alejado de Dios. Y cuanto más alejado de Dios, entonces más está sufriendo las consecuencias de ese rechazo. Pero hermano querido, quiero decirle que aún en medio de una situación, nunca dude de que el Señor va a sostener y sustentar su vida. Nunca. La desesperación de Pedro y de sus compañeros era que no habían pescado nada. Pero así estaba el Señor, que todo lo provee. El Señor que todo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué le faltó? ¿Qué le falta? ¿Sabe que muchas veces estamos pensando en todo lo que nos falta y dejamos de valorar todo lo que tenemos? Y no solamente de valorar lo que tenemos, sino de ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos. Y siempre me gusta preguntar, cuando nosotros decimos que nos falta algo y que no tenemos algo, ¿con quién nos estamos comparando? ¿Con quién? Y la mayoría de las veces con los que más tienen, pocas veces con los que menos tienen. Pero te puedo decir algo, jamás en la vida de un hijo de Dios, jamás en la vida de un siervo del Señor va a haber una necesidad. Una necesidad. No te hablo de caprichos y deseos, sino de una necesidad. Y esta era la convicción que tiene el salmista. Ese salmo tan maravilloso que él comparte. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto, ¿cómo dice? A justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Tú puedes estar seguro que el Señor va a proveer. Pero ¿sabes qué me encanta? Porque el Señor Jesucristo está hablando con este discípulo, no solamente diciéndole soy Señor de un plan, soy Señor de la provisión, sino también soy el Señor del porvenir. Porque en esta etapa, fíjense en que Él los está preparando, ¿para qué? Porque luego Él los iba a llamar. Por eso le dice, ¿sí? Para pescar. Te estoy diciendo que vas a pescar, Pedro, que vas a pescar. ¿Y sabe lo que le está diciendo? Tira la red sin miedo. Miren lo que les voy a decir. He leído 4 comentarios, los sigo leyendo, me encanta esta historia y siempre llego a la misma conclusión. Pedro aquí hace lo que hace por un compromiso con el Señor. ¿Sabe? Todos dicen, sí, Pedro confiando en la palabra del Señor la tiró. No, 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 no. Él dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando. No es el momento, no es la hora. Pero para no quedar mal contigo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tirar la red. ¿Dónde lo afirmo? En el mismo contexto. Porque él se sorprendió. Porque por la cantidad de peces dice que cayó de rodillas. Él no estaba esperando sacar tantos peces. Simplemente tomó la red y dijo, Señor, lo voy a hacer. Y bueno, y que sea lo que sea. Y él entendió entonces que quien le estaba dando la orden era nada más y nada menos el Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros criticamos o podemos mirar a Pedro y pensar, este Pedro, yo doy gracias a Dios por Pedro, me identifico tanto con Pedro. Porque ¿sabe qué me enseña Pedro aquí? Las veces que nosotros hacemos cosas, pero sin realmente esperar nada, sin la expectativa correcta. Hacemos cosas por rutina, hacemos cosas por religiosidad, pero no estamos disfrutando, o no estamos expectantes, o no estamos creyendo que realmente algo.
Esto es una realidad. Y quiero preguntarte, ¿cómo estás en tus expectativas para este año? Si vamos a repetir el año como el año pasado, entonces vamos a fracasar miserablemente. Que Dios, si podemos entender que Dios nos está dando una oportunidad maravillosa de poder enfrentar este año y dar pasos, pero con la expectativa de ver a Dios obrar, te puedo decir que puede ser algo maravilloso. Lo que estás haciendo, ¿lo haces realmente por obligación? ¿Lo haces por cumplir? ¿Lo haces para que nadie te llame la atención o estás realmente haciendo las cosas porque entiendes que Dios tiene no solamente algo presente, sino también algo en el porvenir? Mira, Pedro necesitaba ser pescador. ¿Por qué? Porque Dios iba a tomar ese oficio de Pedro. No le iba a pedir que haga nada extraño o distinto, sino lo mismo que él estaba acostumbrado a hacer para luego pasar de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. La etapa de pescador era muy importante porque iba a ser el fundamento de sus días futuros. Por eso le dice, desde ahora serás. Pedro, se terminó tu etapa de pescador de hombres. Ahora vas a ser de peces, y ahora vas a ser pescador de hombres. Esa etapa entonces había concluido y Pedro la había logrado con creces. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, me encanta la cantidad de jóvenes que hay en esta noche. Y yo aprendí algo con este milagro. Todos pasamos por las mismas etapas, pero lamentablemente no todos las aprovechamos y la vivimos con intensidad. Y muchas veces desperdiciamos el tiempo. El sabio Salomón, escribiendo en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cómo dice? Acuérdate de tú en los días de ¿cuándo? De tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes una cosa? La pandemia nos ha llevado realmente a examinarnos cómo estamos viviendo esta etapa de nuestra vida. Y yo quiero decirte algo, tú ahora eres soltero, pero un día serás un hombre casado. ¿Ah? ¿Verdad? Amén, César. Aquí te estoy viendo. Sí, pero ¿cuál es la idea? Vas a casarte. Y esa es la idea, pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que disfrutes de tu tiempo como soltero. Y que en este tiempo de soltería te prepares para esa etapa en donde el Señor te dice, serás un hombre casado. Ahora eres un hombre casado, un día serás un padre. Ahora eres un hombre casado, eres un esposo. Ahora eres un hijo, un día vas a ser un esposo y un padre. Y la idea es de que puedas entender que cada etapa de tu vida tiene un propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunos que se preparan cuando llega la situación, pero otros enfrentan la situación y la enfrentan con tranquilidad y seguridad porque ya estaban preparados para ello. Voy a terminar dándote un ejemplo. Los meses nos ha permitido compartir con muchas familias y sobre todo matrimonios. Yo quiero que entiendas que detrás de todo esto que estamos viviendo hay una agenda global, hay una agenda mundial con propósitos que vienen directamente de aquel que Jesucristo describe en San Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón viene para hurtar, matar, destruir. Y tienen tres objetivos principales. Esos objetivos son matrimonio, la familia y la iglesia. Porque todavía sostienen principios y valores inalterables. Y una de las cosas que tienes que entender que lo que más está atacando el enemigo en este tiempo es el matrimonio. En Argentina creció el 30% de los divorcios y la familia, muchas familias desmembradas. ¿Y sabe cuál es el mayor fracaso? Cuando nos preparamos para la boda, cuando nos preparamos para lo que es el casamiento por civil, la boda, la fiesta, pero cuando no nos preparamos para el matrimonio. Y muchos fracasos son justamente porque en la etapa de prepararnos para asumir
la que vienen no lo hicimos. Y si querés tener éxito en todas las etapas de la vida, tienes que entender lo que Pedro entendió. Lo que Pedro entendió. Que él iba a dejar esa etapa de pescador de peces para pasar a ser de hombres. Y se preparó en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es la manera de prepararnos con éxito? La de Pedro. ¿Sabes qué? Él aprendió a que nunca debía cuestionar la palabra de Dios. Nunca. Y desde ese momento Pedro aprendió que cuando el Señor le decía una cosa, él obedecía inmediatamente. Mateo capítulo 17, verso 27. A mí me encanta. Lee la historia en tu casa. ¿Sí? Allí de repente llegan los cobradores y le dicen a Pedro, tu maestro no paga los impuestos. ¿Se acuerdan de la historia? Y Pedro dice, sí paga. Pedro no sabía si había un mango en la bolsa. Lo más seguro es que no había un peso porque Judas dice que metía la mano ahí. Pero sin embargo Pedro era así. Pedro era el sanguíneo, Pedro era el que contestaba sin pensar y de repente sí paga. Y cuando va a enfrentar al maestro, y capaz que iba pensando, uy, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Y antes de que hable, le dice, Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos los gobernantes? De los extranjeros, ¿verdad? No de los hijos. O sea, como diciendo, nosotros somos del reino, ¿cómo nos van a cobrar a nosotros? Pero mira, para que no hagan problema, escuche lo que le dice el Señor. ¿Se acuerda? Vete al mar, toma el anzuelo. Y el primer pez que agarres, ¿se acuerda de la historia, verdad? Allí vas a encontrar ¿qué? Un estatero. Dáselo por ti y por mí. Piense usted siendo Pedro. Señor, dame la moneda. No me hagas ir al mar. Vete al mar. ¿Pedro protesta? ¿Pedro cuestiona? No, Pedro obedece. Imagínenselo a Pedro. Ahí está encarnando, ¿verdad? Hay gente ahí. Y Pedro tira el anzuelo. El pez es lo mismo que los peces en el mar de Galilea. Identifican entre todos los anzuelos el de Pedro. ¿A quién se le cayó el estatero? No sé. ¿Por qué el pez justamente lo puso en la boca y por qué no lo tragó? El que lo estaba enviando es el Señor. Y allí cuando Pedro saca al pez, allí mirando a todo, dice, escupí. No sé cómo lo habrá pegado. O no sé si de repente abrió la boca o no sé, pero allí estaba. Pedro nunca más discute las órdenes del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque aprendió y allí estaba el éxito para su vida. Termino diciéndote lo siguiente. Él es Señor del plan, Él es Señor de la provisión, Él es Señor de cada etapa o periodo en tu vida, pero Él también es Señor cuando te dice algo en su palabra. Y si nosotros queremos sintetizar la vida cristiana, se sintetiza en una sola palabra, obediencia. Obediencia. Mira, querido, si querés tener éxito en tu etapa presente y querés tener éxito en tus etapas por venir en la voluntad de Dios, hay una sola manera de garantizar ese éxito. Y ese éxito está en la palabra de Dios. La palabra de Dios. La última campaña de la iglesia, he disfrutado con mi familia de las dos campañas. Y justamente el propósito de la segunda campaña era afirmar hábitos piadosos en la vida de cada uno de los creyentes. Y sabes una cosa, el propósito es maravilloso porque es el propósito del cielo. Nosotros nacimos por la fe puesta en la palabra. Y es esa misma fe que debemos seguirla ejercitando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante, es inalterable, permanece siempre porque es la única verdad, única y absoluta. Te digo esto porque cada día este movimiento de las ideologías y de los pensamientos no solamente están entrando en la mentalidad de la humanidad sin Cristo, sino también dentro de la iglesia. Y tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, no solamente por nuestras vidas, sino también por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos. Porque son a ellos directamente que está apuntando el enemigo. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a amar la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, te voy a decir lamentablemente, van a vivir de acuerdo a una mentira. Que el padre de mentira, como dice en Juan 8:44, el Señor describiéndolo, justamente quiere introducir en la mente de los creyentes. Si tienes alguna situación, yo te invito que en esta noche, cuando llegues a tu casa,
te pongas a pensar si estás llevándola de acuerdo a las medias verdades del mundo, que son mentiras completas, o de acuerdo a la verdad única y absoluta de Dios. Porque en la verdad de Dios solamente hay prosperidad. Porque cuando hagamos las cosas conforme a la verdad revelada de Dios, hay bendición y prosperidad. Cito Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca, ¿se acuerdan? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cómo dice? Todo te saldrá bien. ¿Quieres tener éxito en tu vida? ¿Quieres tener éxito en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu familia? Entonces, llévalo conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es digna de toda confianza. Todos los días, en distintas cosas. Miren, a mí me encanta el pan calentito. ¿A cuánto le gusta el pan caliente? Qué hermoso, ¿no? Qué rico comerlo, ¿verdad? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted lo vio a los panaderos cuando hacen el pan? No, ¿verdad? No. Yo tenía un amigo que trabajaba en la panadería. Y él me contaba, decía, negro, nosotros estamos ahí transpirando y claro, es el toque de sal último, ¿verdad? Y me decía este loco, porque era un loco de guerra, no sé. Y cuando tenemos calor, ¿sabes qué hacemos con la masa? ¡Pum! La ponemos en la espalda y ¡ay! Nos refresca del calor que hace. Y al otro día usted llega y dice, qué rico pan, qué saladito que está. Usted lo compró, lo comió, pero usted no lo vio hacer. Usted va a la carnicería y pide un corte y no sabe si es una vaca, un caballo, un camello, si es... Usted no sabe. Es más, cuando va usted al médico, ¿usted se ha dado cuenta de lo que nosotros hacemos? Allí está el médico y después que hay algunos que simplemente lo saludan por obligación y ni lo revisan. Usted le cuenta y ellos lo miran así y escribe lo que solamente él y el Señor conoce. ¿Usted se ha dado cuenta cómo es la letra de los médicos? ¿Y usted qué hace? Va hacia la farmacia tratando de leer esos jeroglíficos. Y usted lo entrega al farmacéutico. Y ahí viene la otra cosa, que el farmacéutico sí lo entiende, según uno piensa. Y va y saca de un estante un frasquito, un blister, una cajita y se lo da. Y usted llega a la casa y no se pone a... Lo toma. Ahora ejercemos fe en el médico y en el farmacéutico. ¿Por qué no ejercemos fe entonces en lo que el Señor nos dice? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sabe cuál es la razón? Porque siempre lo que dice el Señor es contrario a nuestro corazón. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y justamente por esa causa muchas veces estamos como estamos, porque estamos siendo guiados por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por las opiniones de otros, pero muy pocas veces por la verdad del Señor. Por eso, hermanos queridos, Él es el Señor de su palabra y cuando Él nos dice algo, Él está comprometido con esa verdad. Y si hay algo que Él bendice y se alegra, es en la obediencia de sus hijos. ¿Cómo termina este pasaje? Me encanta. Quiero terminar orando con ustedes. Yo no sé allí por internet, no sé aquí, no los conozco a todos. Encima con los barbijos no los veo a todos. Hay algunos que se ponen el barbijo hasta acá, hasta arriba, ¿verdad? Hay otros que lo tienen hacia abajo, pero todos con barbijo cumpliendo este protocolo. ¿Ah? Pero quiero decirte algo. ¿Sabes lo que cambió la vida de Pedro? Cuando después de la sorpresa, él le dice, fíjate cómo le dice. Ahí está. Yo pensé, porque es verdad lo que les voy a decir, en Guatemala había una iglesia, está todavía la iglesia. En el púlpito tienen un semáforo, Dani, tienen 3 luces. Tienen específicamente 35 minutos los predicadores. Cuando empieza se prende la luz verde. Cuando faltan 5 minutos se prende la amarilla. Y cuando se prende la luz roja es que le queda 1 minuto.
Y después que pasó y sigue hablando, le cortan el micrófono. Yo dije, llegué a la luz roja. Pero me encanta. Porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y allí termina entonces este pasaje de la siguiente manera. Ya no te veo como maestro, ahora entiendo que eres Señor. Señor del plan, Señor de la provisión, Señor de la palabra, Señor del porvenir. Y el porvenir de Pedro cambia cuando él reconoce quién es Jesús. Y cayendo de rodillas le dice, tú eres Señor, tú eres Señor. Tal vez en esta noche nosotros tenemos que salir de este lugar preguntándonos quién es Jesús realmente para mí. ¿Es simplemente un maestro? ¿Es simplemente mi Salvador? ¿O estoy entendiendo que Él es Señor soberano y absoluto de todas las cosas? Pero sabes, si estás en esta noche en este lugar, es porque Dios te trajo, querido amigo, querida amiga. Y nada en tu vida va a cambiar hasta que no reconozcas a Jesús como quien es verdaderamente, el Salvador del mundo y el Señor de todas las cosas. Por eso Pablo habla allí en Filipenses capítulo 2 y dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero ¿sabes por qué te digo esto, amigo, amiga? Porque si no lo reconoces aquí como Señor, un día lo vas a tener que hacer en un lugar de juicio que precisamente se va a establecer para todos aquellos que no reconocieron su señorío en este mundo. Yo les voy a invitar a todos a que inclinemos nuestras cabezas para orar, y orando específicamente por nuestros amigos. Yo quiero decirte que llegaste a este lugar porque el Señor te trajo. Y el Señor te conoce allí donde estás sentado, sentada. Conoce de tus luchas, conoce de tus aflicciones, conoce de tus ansiedades, de tus angustias, conoce con esa carga que llegaste a este lugar. Sabes, Él está aquí. Y tal vez durante mucho tiempo has escuchado acerca de Jesús. Y aún te sorprende y te admira su persona por sus hechos, por sus milagros. Y tal vez estás en la etapa como Pedro, que simplemente es un maestro. O es alguien bueno que vino a este mundo e hizo muchos milagros. ¿Sabes? Él es más que un maestro. Él es más que un hacedor de buenas obras y de milagros. Él es el que vino para ser el Salvador y el Señor de cada vida. Por eso en esta noche yo te quiero decir que así como en la vida de Pedro hubo un antes y un después, en esta noche puede ser lo mismo en tu vida. Yo sé que hay un antes. Es el momento en el cual estás y en la situación en que estás viviendo. Pero puede haber un precioso después. Y el único que puede hacer esa diferencia es Jesús, querido amigo, querida amiga. Pero Él nunca te va a obligar. Pero si Él está allí a tu lado y Él quiere que tú no solamente le reconozcas, sino que también le recibas en tu corazón. Él vino, Él descendió a este mundo. No para establecer una fecha en que celebremos Semana Santa o Navidad. Él vino y nació en este mundo para morir por ti y por mí. Para morir a causa de nuestros pecados que nos separaban justamente de Dios, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y Él vino para cargar en esa cruz de vergüenza y de maldición el pecado que tú y yo tenemos en nuestra vida y que nos separa de Dios. Y allí en la cruz del Calvario derramó su sangre para perdonarlo y para quitarlo del medio, para que nosotros hoy podamos tener libre entrada a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo en esta noche, aquel que te trajo, porque no hay casualidad, hay una causa, hay una razón por la cual estás acá. Hay una causa, una razón por la cual estás escuchando allí a través del culto virtualmente. Y es que Cristo quiere que le conozcas.
y que abras tu corazón y que le dejes entrar en tu vida. Él es aquel que le dijo a Pedro, desde ahora serás, ¿sabes? Desde ahora, desde hoy, tu vida puede cambiar y ser distinta. Si tan solamente reconoces a Jesús como tu Salvador personal. Tú sabes que lo necesitas. Tú sabes que lo necesitas. Por eso en este momento, mientras la iglesia está orando por ti, yo quiero que en esta noche, allí donde estás sentado con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, tú puedas hablar con quien está allí a tu lado. No lo tienes que hacer en voz alta, en el silencio de tu corazón habla con Jesús. Él te está escuchando. Y decirle así: Señor Jesús. Decirle sin miedo, Él te está escuchando. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que te necesito. Creo que tú moriste por mí. Creo que tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Jesús, hoy te abro mi corazón. Decirle sin miedo, Él te está escuchando. Jesús, hoy te abro mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida, Jesús. Que entres en mi corazón. Yo te recibo y yo te reconozco como mi Salvador y Señor. Yo te reconozco como mi Salvador y Señor. Jesús, yo pongo mi fe en ti. Yo pongo mi fe en ti. Y con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, yo quiero saber cuántas personas en este salón han hecho esta oración de fe. Déjame terminar orando por ti. Si has hecho esta oración de fe y le has pedido a Cristo que entre en tu corazón, allí donde estás sentado, simplemente indícamelo levantando y bajando tu mano en este momento. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que oró de esta manera? Indícamelo levantando y bajando tu mano ahora. No tengas miedo. Él está deseoso de cambiar no solamente tu presente, sino también tu porvenir. Pregunto una vez más, ¿hay alguien que ha hecho esta oración de fe? Indícamelo levantando y bajando tu mano allí donde estás en este momento. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Padre, gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Pedro y sus compañeros. Gracias por este milagro maravilloso que puso un antes y un después, en donde dejaron de verte como maestro y empezaron a verte como Señor. Y gracias, oh Dios, porque nos desafías en esta noche a salir de este lugar para mirarte por quien tú eres, el Señor. El Señor que está sobre todas las cosas cumpliendo su plan. El Señor que nunca nos va a dejar sin su provisión. El Señor que nunca va a decirnos algo en donde no haya bendición, porque eres el Señor de la palabra y también eres el Señor del porvenir. Y aunque desconocemos lo que tiene el futuro en sus manos, sí podemos salir tranquilos en esta noche sabiendo quién tiene nuestro futuro en sus manos. Porque tú eres el Señor que está cumpliendo este plan perfecto, diseñado desde antes de la fundación del mundo y llevándolo a cabo en todos y en cada uno de sus detalles. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús.